Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar el castillo catalán de Livadiá y vamos a contar un poco de su historia. Livadiá es la capital de la región de Beocia, que queda en el centro de Grecia, a 140 kilómetros de Atenas y a 38 de Tebas. El castillo se encuentra ubicado al sur de la ciudad moderna de Livadiá, en la colina de San Elías, que era un lugar naturalmente fortificado. El castillo tiene al menos dos puertas. La puerta en la torre este, que se encuentra cerrada, y otra puerta del lado oeste. Está compuesto de tres recintos. El recinto exterior es el más grande y era donde se encontraba la ciudad medieval. Las puertas son sencillas aperturas de arcos semicirculares. El recinto bajo actualmente está totalmente cubierto de vegetación, al punto que se dificultaba caminar. Así que, pese a ser enorme, lo exploramos muy poco. La parte más impresionante es la torre este, junto al nacimiento del río Erquina, con una torre rectangular de 8,5 metros por 15 metros y 12 metros de altura. El recinto intermedio era el fuerte y el recinto más interior, en la cima de la colina, era la residencia del gobernador, el punto más seguro de la fortificación. Cerca de la cima se construyó una pequeña iglesia en donde anteriormente había un pequeño santuario dedicado a Zeus. Desde la cima hay vistas fantásticas. Ahora bien, falta responder la gran duda. ¿Cómo es que los catalanes tenían castillos en Grecia? Bueno, resulta que a comienzos del siglo XIV, el emperador bizantino Andrónico II, paleólogo, estaba muy preocupado por el avance de los turcos otomanos en Anatolia y decidió contratar una compañía de mercenarios que se conoció como la Gran Compañía Catalana o de Almogávares, liderada por Roger de Flor. Esta compañía estaba conformada por almogávares aragoneses, catalanes y valencianos, veteranos de la Guerra de Sicilia. Tuvieron muchísimo éxito y Andrónico estuvo muy contento al principio, pero el poder y la influencia que desplegaron empezó a ser un motivo de preocupación. Así que el hijo de Andrónico, Miguel, terminó asesinando a Roger de Flor y muchos de sus hombres con la intención de disolver la compañía catalana, lo cual terminó siendo un grave error, porque los catalanes emprendieron una campaña de retribución en contra del Imperio bizantino, que se conoció como la venganza catalana, donde empezaron a conquistar y saquear
muchos territorios de lo que ahora es Grecia. Con esos territorios conquistados, crearon el ducado de Neapatria. Livadiá permaneció en manos catalanas desde 1309 a 1380, cuando cayó en manos de las fuerzas de la República de Florencia. Y en 1458 fue capturado por los turcos y permaneció bajo su control hasta la liberación de la ciudad durante la Guerra de Independencia griega en la década de 1820. A Livadiá se puede ir con bus interurbano desde Atenas. El acceso al castillo es libre y gratuito y se puede visitar las 24 horas. Para visitarlo se necesita al menos una hora. Y si están pensando visitar la zona, en la base del castillo se encuentra el nacimiento del río Erquina y el oráculo de Trofonio, que era una de las entradas al inframundo de la antigua Grecia, y Delfos, 45 kilómetros al oeste, el centro del mundo de la antigüedad, también conocido por su oráculo y sus juegos. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.